Estamos grabando. Bueno, hagamos repaso, ¿sí? A ver, primero, dudas que tengan. Acordate esto siempre. Si te piden lo que les decía recién, perdón, si te piden protocolo de columna, ¿sí? Cervical, no puedo utilizar un protocolo para cuello, porque cuello utilizo protocolo para partes blandas o angio, ¿está bien? Acordate que también otra de las cosas que noté, donde hay arterias, donde hay vasos, yo puedo utilizar un protocolo de angio. ¿Se puede hacer un angio-TC de tórax? Sí. Puedo ver la aorta, porque puede haber un aneurisma, está como vimos también, lo tienen todo en videitos, eso está todo en los videos y en todo eso. Podés ver también, obviamente con contraste endovenoso. Si te piden, por ejemplo, protocolo de columna dorsal, ¿vas a hacer de tórax? No, vas a hacer de columna dorsal, por dos cosas. Primero porque la columna vos la vas a ver de perfil en el scan, ¿está? Esa es otra. El cuello también, el cerebro también. ¿Vos lo podés poner de frente? Sí, podés ponerlo así en el tomógrafo, pero no te conviene, la columna te conviene mirarla de perfil. Después, obviamente, por más que el scout sea de perfil, va a barrer en cortes axiales. Después vos tenés la posibilidad de hacer el MPR, que se hace siempre. Previo a eso ponés finalizar estudio, ¿sí? Y después podés utilizar la reconstrucción 3D con el volumen rendering, que ahora se los voy a mostrar. Podés hacer MIP, MINIP, ¿sí? ¿Se entiende? Después vos del MPR, que es el post-procesado original, puedes hacer lo que quieras. ¿Está? Acá les voy a mostrar, ahí les muestro. Ahora que Sí, estabas obvio, hablando pregúntame. de un angio, en un angio tengo que tener en cuenta la fase venosa, Sí, a veces arterial, sí, y a si, veces no. Por y si es ejemplo, si vos querés hacer una angio generalizada, una angio-TAC de cuello, listo, la haces. Ahora, si vos querés hacer un angio-TC de tórax, donde podés utilizar algo que se llama gatillado, ¿sí? Por ejemplo, que es hacer muchos disparos, ¿sí? Los cortes mucho más finitos, mirando casi siempre la misma imagen, que es lo que yo les digo que no correspondería hacer en una estructura anatómica muy abdomen. grande, pero claro, pero por ejemplo, en una ventana mediastínica, suponete, en coronarias, perdón, Sí. ahí sí podés hacerlo, porque están evaluando eso. Ahí tiene que haber un cardiólogo y de repente eso se hace, por ejemplo, en diástole. ¿Está? Entonces, en ese caso sí. Ahora, hígado, por ejemplo. En ese caso sí se evalúa el vaciado y el llenado. Y ahí tenés, eso es lo que vimos cuando vimos abdomen de Claro, hígado trifásico. 30 Ahí segundos tenés o 60 segundos, 30 arterial, arterial. venosa y portal. ¿Entendés? En ese Ujú. caso sí, pero no siempre. También puedes hacer una angio, por ejemplo, una urgencia en tomo, un aneurisma de aorta abdominal. Y esa es una TC de abdomen sin contraste. ¿Está Y bien? Y donde vos podés poner la perdónenme, ROI y censar qué pasa con esa arteria. ujú. Y por ejemplo, en ese caso, si tengo que poner la ROI, que era una pregunta que te había hecho y quedé en que te la iba a hacer esta Sí, semana. ahí lo voy a mostrar. Ah, Sí, la pregunta y esa por que había quedado ejemplo, si colgada. te dicen que es con retardo, ¿no? Sí, Tengo que esperar 15 segundos y empezar a buscar que se opacifique la arteria en una parte claro. venosa. Ese es el Exacto. retardo. Ese es el retardo. Cuando vos largás el contraste, pusiste la ROI y te dice con retardo de 15 segundos. Bueno, pones la ROI, esperás 15 segundos y ahí disparás. Pero vos Ah, el contraste ya lo largaste. ¿Por qué dice con retardo? Porque generalmente las angio, al mismo tiempo que se larga el contraste, se larga la, la, mm, la radiación, claro. sobre todo en los protocolos para TEP. Pero vos podés hacer con retardo, porque a lo mejor quieren ver un vaciado o un llenado. ¿Sí? Cuando hay estenosis pasa eso. ¿Está Claro, bien? entonces el retardo es para eso, es para ver Claro. cuánto tarda en llenarse la arteria o O pacificarse la arteria. en pasar la sangre, claro. Y Eh, si es que pasa. Exacta, claro, esa sí, era la claro. pregunta. Sí. Ahí está, yo no te entendía bien el otro día, cuando porque vos No, decías y para claro, TEP. pero esa es una, pero después, por ejemplo, la ROI, si es con contraste, espero ese momento en el que se está opacificando o está opacificada ya, o espero 30 No, la segundos. ROI la Eso es. pones antes, por ejemplo, en un protocolo para TEP, vos dejás la ROI, ¿sí? Haces la Sí. imagen y pones la ROI. Y eso te censa exacto. Por ejemplo,
Y si no, colocas la ROI, ves cuánto sensa y medianamente ahí te vas a dar cuenta si va a captar contraste o no. En un Ah, TEP, por ejemplo, donde vos pones la ROI justo en el tronco de la arteria pulmonar, como habíamos visto en aquellas imágenes, ¿sí? Donde vos pones, eso está en el video de tórax, donde vos ves de protocolo para tórax. Si vos ves justamente que la ROI está colocada sobre el tronco de las pulmonares, pones a censar Marca 80. 60-80, eso es lo que medianamente tiene que censar. Ahora, si te censa 150, vos decís, esto no es normal, porque no, justamente para eso se utiliza la escala Humphrey. claro, ¿Está? Y la ROI lo que hace es censar exacto en esa región en particular, que es la región de interés. ¿Se perfecto. entendió ahora? Sí, ahora sí. Igual eso que vos me preguntás es muy de la práctica, ¿eh? O sea, yo Claro, eso no voy a hacer una pregunta de esas en un final, pero eso es muy de la práctica. claro, ¿Está? tenía dudas porque en qué momento se coloca. Ahí está. Bien, Bueno, vamos ahora con sí, el postprocesado. dale. Fíjense, vos tenés los postprocesados que yo les decía recién, el primero y el principal que es el MPR, ¿sí? O sea, vos tenés en corte axial, que es el que corta normalmente la tomografía, tenés el coronal y tenés el sagital. Si vos querés ver un corte fino, por ejemplo, querés hacer un corte fino, bueno, primero haces el MPR. Obviamente que te va a convenir, si podés, en alguno de los planos que se ve mejor la patología, resaltar la I. Entonces, ¿qué haces? Bueno, agarrás, suponete un corte coronal y decís, bueno, voy a barrer desde esta imagen que dice I5. ¿Sí? En la I5 yo veo que está la patología. Digo, bueno, entonces tengo que barrer de tejido sano a tejido sano. Digo, bueno, voy a barrer de I3 a I7. Entonces ahí no me queda ninguna estructura fuera del campo, ¿sí? Entonces yo hago ese corte fino y si el protocolo, por ejemplo, de tórax o de abdomen o de lo que fuera, yo lo barría por su software de 8 en 8 milímetros, bueno, yo acá voy a barrer de 4 en 4 milímetros. Entonces voy a tener más detalle de la patología. Esa es una. De este mismo postprocesado yo puedo hacer otros postprocesados. Puedo hacer una mini, ¿sí? En este corte coronal que veo acá, una mínima intensidad. Puedo hacer este volumen rendering, ¿sí? El volumen rendering es muy útil, por ejemplo, para columna, para pelvis, ¿sí? Para parrilla costal se podría utilizar. Otra de las cosas es que yo de esta imagen, de una imagen 2D, yo hago una 3D. Ese es el volumen rendering. Y después acá, en este caso, donde tengo un aneurisma de aorta, lo que voy a hacer, por ejemplo, es una reconstrucción en máxima intensidad potencial. Como les digo siempre, ¿es útil? Sí, obvio, es útil. Pero siempre no es mejor que el MPR porque el MPR es de la reconstrucción original, ¿sí? Viene de imágenes originales. Estas tres que tengo yo acá, NIF, NIF y volumen rendering, son postprocesados de un postprocesado, ¿sí? Bien, acá lo mismo, acá justamente lo que les muestro es una ventana mediastínica sin contraste, ¿sí? La primera y superior. ¿Cómo me doy cuenta que es sin contraste? Porque no veo todas las estructuras isodensas. ¿Cómo me doy cuenta que es mediastínica? Y bueno, porque la parte pulmonar, ¿sí? La veo hipodensa. Si yo tengo esta hipodensidad, no estoy viendo los pulmones en detalle. Entonces la ventana es mediastínica. Aparte acá yo tengo todas las estructuras coronarias, ¿sí? Los vasos, la arteria, los ventrículo, aurícula, bien. Y esta inferior, que veo acá, es una tomografía de abdomen sin contraste a altura renal, ¿sí? Si yo digo altura renal, acá veo parte intestinal, acá veo páncreas, acá veo hígado, riñones. Estoy a altura T12, L1. O sea que esta vértebra puede ser, todavía no me doy cuenta porque no puedo ver bien la apófisis espinosa, pero si estoy a altura renal, estoy entre una T12 y una L1, ¿sí? Acá lo que veo es un corte coronal, obviamente te muestra la reconstrucción multiplanar en coronal, el plano, perdón, no el corte. El plano coronal te lo muestra completo, pero en realidad nunca se hace esto, esto para que vean cómo queda. Y acá veo un sagital. ¿Se puede hacer una tomografía de cuerpo entero? Sí, obvio, pero no justifica. ¿Sí? Se trata de fusionar protocolos para ir por secciones. Por ejemplo, lo que siempre les digo, suponete que el paciente tenga
algo importante, cuando vos ves hipodensidades, acordate de eso, hiperdensidades, hipodensidades. Si yo tengo una tomografía contrastada, voy a ver hiperdensa la estructura, ¿sí? Si yo, por ejemplo, miro esto, vamos a compartir. Acá lo que decíamos, si yo, por ejemplo, miro acá por superior esta ventana mediastínica, no tengo contraste, ¿sí? Veo las estructuras que tienen que ver con las cavidades, las tres cavidades coronarias, la aorta. Bien, a esta altura dijimos que veíamos esta vértebra que no podíamos saber cuál era porque estoy entre T12 y L1, ¿sí? L1 y hasta puedo llegar a L2 acá porque ya pasé la altura renal. Hablo del corte coronal y hablo del corte sagital, del plano, mejor dicho. Ahora una cosa importante, ¿se puede hacer una tomografía de todo el cuerpo? Sí, lo justifica porque justamente irradias de más al paciente. Bien, fíjate esta es una angio, ¿sí? ¿Ves que es una angio de tórax? Fíjate cómo veo, es una ventana mediastínica y es una angio porque fíjate que a pesar de que es una ventana mediastínica, me doy cuenta porque veo todos los pulmones hipodensos, ¿sí? Ves que los veo negros, hipodenso total. Pero la silueta cardíaca, que es la que se ve acá por posterior en gris, la veo isodensa. Y lo que sí veo con contraste son las estructuras vasculares. Esto es lo que quiero que vean. Todo esto que tiene que ver con ramas de la aorta torácica, por ejemplo, va a estar contrastado porque estoy haciendo una angio-TC. Y esto que veo acá, que parece una pelotita de tenis, es algo que tiene que ver con la parte cardiológica que se llama flap. Es cuando hay una parte, ¿sí?, de esta estructura que no está tiñendo. Eso es un flap. Acá también, esta es una reconstrucción multiplanar, ¿sí? Y fíjate que acá tengo, es una tomografía, una angio, ¿sí?, de tórax, y fíjate que tengo estas bolitas que yo veo acá, son aneurismas, ¿está? De una de las arterias del tórax, de una de las arterias lobares en realidad. Entonces, bueno, lo que veo son aneurismas. Fíjate que anatómicamente un aneurisma es el ensanchamiento o, mejor dicho, la dilatación, ¿sí?, o la ruptura de un vaso. ¿Está bien? Esta que vemos acá es una reconstrucción que se puede hacer en TC. Mirá el callado de la aorta, ¿sí? Es otra de las reconstrucciones que podemos hacer. Obviamente con un software adecuado, si no, eso no se puede hacer. Esto que vemos acá es la técnica del gatillado, que es lo que les expliqué, ¿sí? O sea, veo todo contrastado y fíjate cómo en los distintos porcentajes, esta se hace con un cardiólogo al lado, se puede hacer a partir de una ventana mediastínica con contraste, todo un gatillado donde se está tratando de evaluar todo lo que es la función cardíaca, sobre todo a nivel funcional. Si bien la tomografía es anatómica, no es funcional, pero este mismo estudio o esta técnica de gatillado dentro de la TC la podemos usar, por ejemplo, acompañándola con que pidan algún estudio de medicina nuclear que sí es funcional, que puede ser una perfusión miocárdica. Cuando hablamos de cuello, cuando hablamos de columna, recuerden lo que les dije, ¿sí? Cuando yo hablo de columna cervical, el scout va a ser de perfil, ¿está bien? Lo voy a ver. Y obviamente voy a tener un protocolo para columna cervical, uno para dorsal y uno para lumbosacra. ¿Por qué? Porque las densidades de las vértebras son totalmente diferentes. ¿Puedo hacer una angio-TC de cuello con un protocolo de columna? No. ¿Está? Porque yo lo que puedo evaluar con un protocolo de columna es la parte ósea, en una ventana ósea. ¿Puedo ver si hay una hernia? ¿Qué es una hernia? Cuando el núcleo pulposo sale del anillo fibroso porque ese anillo fibroso se rompió. Y veo como algo que sale por el agujero de conjunción. Bueno, eso lo veo mejor con una resonancia, por eso piden una reso, porque también ven toda la parte nerviosa, ¿está? Ahora, ¿puedo verlo, por ejemplo, en una tomo? Sí, puedo poner una ventana de partes blandas, pero seguro me va a dar mucho ruido en la imagen, porque el protocolo no es para eso, ¿sí? Probalo, si querés, como para el día que tengan la posibilidad. Fíjate si podés hacer un protocolo, por ejemplo, de, suponete, un protocolo de abdomen y ponerle una ventana ósea. Vas a ver cómo te queda, ¿sí? Y míralo en un plano coronal. Vas a ver que, suponete, que haces abdomen y pelvis. Bueno, los huesos de la pelvis obviamente los vas a ver bien, pero todas las demás estructuras las vas a ver con ruido y no las vas a poder distinguir.
¿Se entiende? Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Esta imagen que les quería mostrar, por ejemplo, cuando hablamos de calibración del equipo, que el otro día me preguntaban, ¿ven esta imagen que se ve acá en el centro, que es un fantoma? ¿Sí? Es como un tacho con agua, vulgarmente dicho. Bueno, ves que tiene los láseres de posicionamiento que se activaron a través del gantry, ¿no? De la botonera del gantry. Láseres de posicionamiento, componentes del gantry también, ¿sí? Junto con el tubo de rayos que está por superior, los detectores por inferior, láseres de posicionamiento, botonera del gantry y los dos colimadores. Prepaciente, que reduce la dosis al paciente, y el predetector, que tiene que ver con la radiación dispersa. Si reduce radiación dispersa, mejora la calidad de la imagen. Bueno, acá lo que te quiero mostrar es esto, es el láser, es como los láseres de posicionamiento, se ubica un fantoma, ¿sí? Se utiliza, ¿ves? Esta es la línea media que yo les decía, la línea imaginaria. ¿Ves que no se ve? O sea, el fantoma obviamente no tiene una línea media. Pero yo colocando este láser acá en el centro de la camilla, estoy marcando la línea imaginaria. Yo al paciente lo tengo que hacer coincidir su línea media del cuerpo con esta línea imaginaria. Pero, obviamente, tengo el láser longitudinal que va a estar acá, que es, por ejemplo, si yo utilizo un tórax, un abdomen, o una rodilla incluso, siempre tengo que poner el láser longitudinal externo a la mitad de la estructura, ¿sí? En el caso del tórax, del abdomen y todo eso, puedo utilizar la línea axilar como guía. En el caso del cerebro, puedo utilizar la línea auricular, ¿sí? En el caso de una rodilla, puedo seguir la línea axilar también. Suponete que, lo que decíamos la vez pasada, que el paciente tuviera una lordosis o una cifosis importante. En ese caso, ¿yo qué voy a hacer con los láseres de posicionamiento? Los voy a colocar a la misma altura y de la misma forma, pero puedo utilizar un accesorio en piernas, en rodillas, por ejemplo, para corregir la lordosis o la cifosis patológica y que quede el paciente lo más alineado posible. Si no, me va a pasar como veíamos en una de las tomografías que les mostré en su momento, creo que la clase pasada, que mostraba al paciente en rotación. ¿Se acuerdan la de tórax que habíamos visto? Que hablaba del paciente en rotación. Bueno, para calibrar el equipo y darse cuenta que el equipo está calibrado, vos podés utilizar este fantoma que vemos acá, hacer como si fueras a hacer una tomografía común, y esto se tiene, cuando vos colocás sobre la estructura en la pantalla, tiene que dar 0. Eso quiere decir que el equipo está calibrado. ¿Está bien? Eso es lo que es calibración y, bueno, calentamiento del tubo cada vez que yo voy a hacer una tomo y el equipo estuvo apagado o parado durante más de 2 horas, ¿no? Fíjate, esta es otra. Este es el láser longitudinal, esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? El láser longitudinal que, sin querer, me da la altura de la camilla con respecto al gantry. Si yo lo coloco sobre el paciente, sobre la línea axilar, por ejemplo, perfecto, la camilla va a entrar perfecto al gantry y no voy a tener ningún tipo de problema. Acá voy a tener los comandos de la camilla, si la quiero subir, la quiero entrar, ¿sí? Acá está la bomba inyectora, en este caso, en esta bomba inyectora, yo la puedo programar de acá, puedo armar la bomba de acá. Es que se ve una jeringuita ahí, no sé si la llegan a ver, donde estoy marcando con la flechita, te dice la cantidad de contraste, el caudal que vos le vas a dar, y acá tenés cabezal dual, o sea, en uno tenés solución salina en 3 centímetros cúbicos, y en el otro ponés la cantidad de contraste. Y todo esto va con una vía, ¿sí?, a la vena del paciente. Después acá te marca, por ejemplo, la altura de la camilla. Este es más sofisticado, este tomógrafo, ¿sí? Te marca la altura de la camilla, te dice en qué imagen está, por ejemplo, que si yo podría hacer I-194, bueno, te va diciendo todo eso, ¿no? Tiene más cosas. Este no. Bien. ¿Están ahí o qué onda? ¿Entienden? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien, les estoy mostrando imágenes para poner los duchos. Lo miran el video 20 veces, ¿eh? Sí. Sí, me dicen.
Bien, acá fíjate, acá veo, ¿sí? Una ventana que es pulmonar, ¿está? Fíjate cómo se ve con hiperdensidad. En este caso se ve con hiperdensidad, se puede ver también isodenso, pero fíjate cómo yo estoy resaltando acá, ¿sí? La ventana pulmonar. Acá veo una ventana mediastínica, acá veo isodensidades, ¿sí? En toda lo que es la estructura vascular, lo que es la vena, lo que es la arteria y lo que es la arteria pulmonar. Acá hablamos de la ROI, y esto es importante, hoy creo que se los pregunté a algunos de ustedes en el recuperatorio. Fíjate, ¿sí? Como yo con la ROI, estoy poniendo la ROI en una, lo que me preguntaba Fer, estoy poniendo la ROI en una ventana pulmonar, mediastínica, perdón, y acá yo no veo nada, pero si yo utilizo esta ventana mediastínica y quiero resaltar un líquido pleural, por ejemplo, un derrame pleural, mirá cómo se resalta. Uso la ventana mediastínica, juego con el ventaneo y resalto la patología. Y si quiero ver qué tipo de líquido es, ahí es donde coloco la ROI, ¿sí? Y me va a decir que es líquido, es derrame pleural, es líquido pleural. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por la estructura Hanfield, por la unidad Hanfield, más o menos cuánto mide el derrame pleural. Eso lo van a ir viendo a medida que vayan trabajando, ¿sí? Si no es medio difícil. Bien, esta no sé si te las mostré. Esta, por ejemplo, tenés dos ventanas mediastínicas y una ventana pulmonar. Y acá yo veo una masa que está contrastada. O sea, ¿por qué en la tomografía anterior? Fíjate algo, ¿no? Si yo utilizo solo el ventaneo, lo veo de una forma, lo veo isodensa. Utilizo el ventaneo y ¿qué hago? Pongo una ventana mediastínica, resalto la patología en la ventana de pulmón. Ahora, mira la última, la tercera. ¿Por qué veo la estructura coronaria hiperdensa? Porque estoy utilizando contraste. ¿Pero en qué ventana? En pulmonar. Pulmón. ¿Por qué? Porque quiero resaltar esta patología y estoy utilizando captación de contraste. Ahora, todo esto que yo veo acá, estos redondelitos, habría que ver qué es. Pueden ser vasos o pueden ser microcalcificaciones o nódulos chiquitos. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque mientras yo voy barriendo y voy cortando, si es calcio o si es un nódulo van a quedar redondos o con la forma que tengan. Y si es un vasito, se va a ir alargando. ¿Sí? Bien. Bueno, preguntas. Escucho. ¿Quieren preguntar algo en particular de protocolos, de lo que quieran? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí. Sí, en un protocolo de tórax, decime. Con un paciente con neumonía, ¿eso cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, vos haces un protocolo de tórax en una ventana de pulmonar, ¿sí? O parénquima. ¿Podés utilizar contraste o no? Si utilizás contraste, resaltás la patología en pulmón, como vimos en la diapositiva anterior. Si querés, por ejemplo, consecuencia de una neumonía, puede ser un derrame pleural, ¿está bien? Entonces haces lo mismo que también vimos en la patología, en las diapositivas anteriores. Jugás con el ventaneo, ¿entendés? O sea, podés utilizar contraste y jugás con las ventanas y te va a resaltar la patología. O podés utilizar no contraste y resaltar la patología igual, porque la vas a ver con una densidad totalmente diferente. A veces se hacen con contraste y a veces sin contraste. ¿Está? Y utilizás un protocolo de tórax. Pero eso depende cómo te lo pidan también, porque te puede ser un diagnóstico de neumonía y te piden con contraste. ¿Está? Sí. ¿Entendés? Bien. ¿Otras preguntas? Fer, ¿ibas a preguntar? No se te escucha, activa el micrófono. Tengo varias. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo en un atacar, por ejemplo, ¿no? Que es la que se ve mejor. ¿Lleva medio de contraste? ¿Se hace con medio de contraste? Se puede, pero el atacar es vieja, ¿sí? O sea, ya no se utiliza. Eso es de tercera generación, ahí no te enrosques mucho. Esa es de tercera generación, era cuando se utilizaba el TAC. Ahora se usa el TC, que es multislice, multicorte, TCMC. Haciendo, el otro día estudiando con las chicas haciendo. Claro, eso se los di como para que sepan, ¿sí? Cuando yo les hice, dije, bueno, hagan la comparación como si tenés un digital indirecto y si tenés un convencional en rayos, ¿sí? Les había dicho eso en ese momento. Ya no se utiliza prácticamente, pero bueno, hay que saber que existía.
La TACAR servía para eso, ¿sí? O sea, si había te pedían una tomografía de tórax, entonces, como barría de 10 en 10 milímetros, vos con la TACAR, ¿sí? Que era el tórax de alta resolución, lo que hacías era barrer de 8 en 8. Pero eso era en tercera generación. Hoy en día la gran mayoría de todos los tomógrafos trabaja de multi-slide. Puede tener menos slides, sí o más, que eso es lo que le aumenta o le baja la tecnología, pero en realidad es más de lo mismo, ¿sí? Bien, Perfecto. otra. Y después, por ejemplo, en una Urotec, ¿no? Que Urotac. tiene varias, ¿cómo? UroTC. UroTC, Bien. UroTC. Cuando pongo el medio del contraste, también tengo que esperar un periodo de 15 Siempre. segundos. Siempre. En Siempre. realidad siempre tenés que esperar, en todas las tomografías. En las únicas que no se espera, y la explicación es porque se inyecta directamente en la circulación sistémica, es en las angios. Salvo, Claro. como explicamos antes, que quieras ver un vaciado o un llenado con retardo. ¿Sí? En ese caso es diferente. Ahora, si vos, por ejemplo, querés ver que se contraste el estómago, que se contraste el duodeno, que se contraste el colon, bueno, ahí sí tenés que esperar un poco, ¿sí? Por eso yo siempre les digo, entre 20 y 30 segundos, porque si no el contraste no llega, ¿sí? O que se contraste un cerebro, ¿sí? El contraste oral lo mismo, tenés que esperar un poquito, si haces un abdomen y pelvis, por ejemplo, con doble contraste, porque si no tampoco llega. ¿Eso vendría a ser el delay? Exacto, eso es el delay que vos le pones cuando programás la bomba inyectora, exacto. El esperar es ¿Está? delay, ese es el nombre. Exacto. En el caso y la velocidad, según la patología que quieras contrastar. O sea, ¿sí? Muchas veces se trabaja con el residente, con el médico al lado y es más fácil. Pero si no, estas cosas las tenés que saber porque las tenés que resolver vos. ¿Sí? Lo único que nosotros no podemos hacer es decir, bueno, le aplico contraste si no me lo pidieron. O utilizar contraste y no tener el consentimiento firmado. ¿Está bien? Siempre que vos utilizás medio de contraste, en cualquiera de los estudios contrastados, cualquiera que sea, se necesita el consentimiento firmado. ¿Sí? ¿Se entiende? En rezo, en medicina nuclear, en tomo, bueno. Y, por ejemplo, en UroTC, ¿no? Cuando vos te dicen, te piden también después la parte excretora y la tardía, ¿lo tenés esos 7 a 30 minutos el paciente ahí adentro? ¿No lo movés? ¿O puede salir y volver? No, exactamente. Vos, ¿Lo por tenés ejemplo, ahí? haces una UroTC y te la piden con distintos tiempos, vos tenés que respetar los tiempos que te pide el médico. ¿Sí? Perfecto. Exactamente, sí. Antes lo que se usaba mucho era el urograma excretor, justamente, para eso. ¿Sí? Ahora la Urotac como que lo desplazó, pero se sigue utilizando el urograma excretor, pero es distinto, porque el urograma se hace en la sala de rayos. Esto se hace en el tomógrafo, ¿está bien? Y es para pacientes con distintos tipos de insuficiencias renales, ¿sí? Perfecto. O para ver, por ejemplo, pacientes monorrenales o patologías de nefrograma, ¿sí? Patologías uretrales. Bien. ¿Otras preguntas? Pero sigo preguntando, yo me van a matar. Bueno, vamos a hacer algo entonces. Hacemos un intervalito y seguimos con fisio. Dale.